Bien, muy buenas tardes. Estamos en la materia de personalidad 2. Hoy es 7 de junio del 2022. Solamente quiero compartir con ustedes la sesión porque luego vamos a tener una tutoría presencial, pero quiero dejarla la sesión grabada para que les sirva de apoyo, ¿no? Bien, entonces el formato para presentar nuestro estudio de caso en la materia de personalidad 2 va a tener esta estructura que se las muestro aquí en pantalla, ¿no? Justamente tiene que responder a los conceptos claves que hemos avanzado en la materia, ¿no? Que tiene que ver con estos 4 capítulos que hemos visto, desde la aproximación de personalidad hasta el inconsciente, los valores de personalidad y el tema de familia y personalidad. Estos 4 elementos que hemos ido avanzando, lo vamos a ir documentando en un trabajo final que lo vamos a denominar el estudio de caso. Los trabajos final para mí en todas mis materias se convierten en una investigación, entonces se convierte en un instrumento de mucha investigación académica, documental y también de recopilación de datos. En esta materia vamos a hacer una especie de ambas, recopilación teórica y también recopilación de datos de un estudio de caso. Un estudio de caso es muy particular, como ya les expliqué, ¿no? Una investigación, por ejemplo, se centra en recopilar datos en una encuesta a 200 personas. En un estudio de caso solo es una persona a la que vamos a estudiar, ¿sí? Eso yo creo que ya está clarísimo hasta este tiempo de lo que vamos en la revisión de casos, que hoy en la mañana revisé todos sus casos y bueno, ya les respondí a algunos. Hay un caso que me parece emblemático que ahora les voy a mostrar, ¿ya? Pero voy a mostrar con la estructura, ¿no? Entonces, la estructura debe tener estos 4, en realidad son 8 pasos, ¿ya? Los primeros 4 es lo que ustedes ya han ido avanzando hasta ahora, que aquí hay un elemento que yo quiero resaltar, que es el punto 1, ¿no? En el punto 1, tanto ortografía, estilo del documento y CITEAPA, yo veo que hay una pobreza. Solo hay un trabajo, bueno, 2 que cumplen todo el rigor académico del APA. Una cosa es el CITEAPA y otra cosa es el tema de la bibliografía, ¿no? La bibliografía me parece que siempre tiene que estar, pero cuando uno ha hecho referencia a esa bibliografía, se deja entender de que hay un CITEAPA. En muchos de los documentos no hay CITEAPA, ¿ya? Luego, en el planteamiento del diagnóstico, es netamente la identificación del tema de personalidad que ustedes quieren abordar. Y esto lo van a encontrar cuando vemos el punto 2, cuando es el planteamiento del diagnóstico, netamente en el DSM-5, ¿no? Yo ahí les pongo con amarillo que por lo menos debe tener máximo unas 2 páginas esto, ¿ya? Este planteamiento del diagnóstico debe estar más centrado en el contexto global, pero partiendo y aterrizando en lo local, que es Bolivia y en Santa Cruz principalmente, ¿ya? Luego, siguiendo con el mismo DSM-5, van a encontrar en el punto 3 los criterios diagnósticos o la evaluación multiaxial, que esa debe tener máximo 2 páginas, y es la sustentación de esta evaluación integral que yo les decía. No se olviden que el DSM-5, cuando uno está deprimido por elementos sociales, por ejemplo, se te murió la mamá, el papá, es una depresión normal, o sea, no estás patológicamente enfermo, ¿ya? Cuando tenés otros problemas biológicos, por ejemplo, estás tomando algunos medicamentos que influyen en tu estado emocional, eso es un elemento biológico. ¿Qué es lo que le interesa en la evaluación multiaxial? Es esta evaluación integral del ser humano, o sea, todos tus elementos bio, psicosocial que van a determinar si realmente hay una estructura de trastorno, por el tema de decirlo en personalidad, ¿ya? Y lo otro es justificar. Se nota que se está construyendo una estructura de un enfoque de personalidad hasta aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a justificar por qué es importante abordar este tema, por qué a nivel académico o científico necesitamos tener contacto o documentos, perdón, sobre este abordaje de la personalidad. Y lo otro es a nivel social. Por ejemplo, pensemos en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? ¿Por qué a nivel de Santa Cruz muchas de las personas están teniendo un trastorno límite de la personalidad? ¿Qué pasa con la gente que no está teniendo respeto con los valores, con empatía de otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eso sería uno de los argumentos, ¿no? Y el segundo pedazo que debe tener este documento, que luego al final se lo voy a mostrar cómo deben estar centrados, ¿ya? Debe estar más enfocado al enfoque teórico. Este enfoque teórico de personalidad yo le ponía que debe tener como mínimo 2 páginas, que ahora se los voy a mostrar en detalle, ¿no? Luego viene el procedimiento del estudio, que es más los métodos narrativos o descriptivos interpretativos del mismo estudio de caso. En estas sí tendrían que tener como mínimo 5 páginas. Yo estoy poniendo los mínimos, los máximos pueden ser todo lo que ustedes quieran, ¿no?
Y luego el consentimiento, yo he visto que ya alguien copió el modelo que yo subí a la plataforma sobre el consentimiento. No se olviden que el consentimiento tiene que estar en la línea del estudio, por ejemplo. Yo les ponía un ejemplo ahí sobre la materia de psicofisiología. Obviamente que ustedes lo van a tener que adecuar y adaptar al contexto que ustedes están desarrollando. Y luego el último, que es la presentación del documento, que yo le voy a pasar unas directrices, y luego ese sería el documento final que ustedes tendrían que estar subiendo. ¿Ok? Hasta aquí, eso sería la estructura, ¿ya? Ahora lo vamos a ver paso por paso. Sobre todo el punto 1, 2, 3 y 4, ya lo hemos ido avanzando, tanto en la tutoría. Hoy día voy a centrarme más en el enfoque 5 y 6, ¿ya? Tanto el 7 ya lo tienen ahí en la plataforma y el 8 lo vamos a ver ahorita también, ¿ya? Esto lo quiero dejar grabado para que ustedes lo tengan como una guía. Este documento se lo voy a pasar ahorita por WhatsApp para que todos lo tengan, ¿ya? Bueno, en el punto 5, ¿cuál sería el enfoque teórico de personalidad? Nosotros tenemos un libro básico o de cabecera que es sobre personalidad e investigación. Pues en este libro ustedes tienen que seleccionar el enfoque teórico que ustedes van a abordar para desarrollar este estudio de caso. Ahí nosotros tenemos entre 6 teorías que justamente apoyan este enfoque teórico, desde la teoría psicodinámica, fenomenológica, los rasgos de personalidad. En la teoría de rasgos de personalidad hay 2 enfoques. Yo les invito a los que vayan a agarrar rasgos de personalidad, fíjense que está, y el más universalmente conocido, que es el de Alport, los rasgos de Alport. Entonces, la teoría de rasgos justamente agarra estos 2 fenómenos, ¿ya? Mientras que la teoría biológica se centra más a elementos de temperamento y carácter que tienen que ver con elementos genéticos y aprendidos, que va a entrar justamente en ese debate, ¿no? Las otras 2, como es la teoría cognitiva y conductista de la personalidad, pues se va a centrar en los procesos mentales en los cuales la personalidad se va construyendo. Y la última, la sociocognitiva, que es justamente cómo estos elementos del entorno con tus procesos mentales van a formar tu personalidad, ¿ya? Cualquiera de las que ustedes elijan van a tener que seleccionar una de estas teorías y la van a tener que usar como un enfoque teórico. Yo ya les decía hace rato que mínimo debe tener 2 páginas esta argumentación, ¿ya? Teórica. ¿Listo? Esto no es tanto misterio porque está en el libro, es solamente hacer un análisis y resumirlo de acuerdo al contexto de personalidad que ustedes están estudiando para el estudio de caso. ¿Ok? Lo siguiente es netamente el punto 6, ¿no? Que es justamente el procedimiento del estudio. Este procedimiento puede tener un método más narrativo, descriptivo o interpretativo. Netamente va a ser interpretativo. Entonces aquí yo les invito a que ustedes determinen en máximo 5 páginas. Primero, identificación del relato. Hasta aquí no hemos construido ningún relato. ¿Qué quiere decir identificación del relato? O sea, identificar el caso. Esto, ahora que nos veamos en las tutorías presenciales, perdón, ¿qué significa identificar el caso? Ahora ustedes tienen la tarea de identificar un caso de acuerdo a los distintos tipos de personalidad que ustedes han elegido. Pongámonos un caso, el tipo de personalidad de trastorno obsesivo compulsivo. Ustedes van a tener que buscar un caso. De lo posible para mí, un caso real. Si no consigo un caso real, vamos a tener que conseguir un caso ficticio. Sin embargo, para mí sería ideal que consiga un caso real. En esta identificación del relato, yo les voy a dejar aquí los mínimos criterios que deben tener. ¿Qué serían los mínimos criterios que debería tener una identificación del caso, ¿no? Por ejemplo, debería tener edad, sexo, ¿ya? Perdón, sexo, profesión y lugar de nacimiento, ¿no? Estos serían los principales elementos que debería tener una identificación del caso. Y en el tema de identificación de una herramienta, recabarla en el relato, para mí debería ser o grupos focales, perdón, grupos focales no, mil disculpas, entrevista, ¿ya? O semiestructurada, estructurada. Y ahí se las dejo, ¿ya? Para mí estos elementos serían lo más básico de la construcción de este procedimiento del estudio. Luego el otro proceso de documentación del relato. Aquí sería un poco ver la descripción de la entrevista que ustedes van a realizar, ¿ya? Voy a compartir pantalla nuevamente para que quede ahí grabado. Entonces, ¿qué debería tener el procedimiento del estudio de caso cuando ustedes lo hubiesen identificado?
necesito que identifiquemos un caso de edad, sexo, profesión, lugar de nacimiento. Por obvias razones, yo les invito a que los casos todos sean aquí en Santa Cruz, ¿no? Lo ideal sería que identifiquemos casos. Si ustedes, ¿dónde podemos conseguir casos, por ejemplo? Primero, en la prensa. Para mí, la prensa es uno de los elementos más amarillistas y ahí vamos a identificar los casos. Cuando usted identifique el caso, póngase a documentarlo todo el caso, ¿no? Desde redes sociales, comunicados en la prensa, el spot, etcétera, ¿ya? Obviamente que eso va a depender mucho de la creatividad de ustedes para que puedan identificar el mismo caso, ¿ya? Luego, las herramientas. Ustedes van a tener que construir la herramienta de la entrevista o la entrevista semiestructurada de acuerdo al eh, criterio del estudio que usted está abordando de personalidad. Por ejemplo, sigamos con la personalidad con trastorno obsesivo. No le va a preguntar cosas que no tengan que ver, por ejemplo, con emociones y sueños, sino tiene que tener un abordaje de la operacionalización de variables centrada a trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? ¿Por qué, desde cuándo, cómo empezó esta adicción a tener el control, a tener la fijación de estos elementos? Para eso yo necesito que por favor todos los grupos vayan armando sus estructuras y lo vamos documentando ahí en la plataforma, ¿ya? Y lo último, este proceso de documentación del relato tiene que generar un proceso descriptivo de la entrevista. Aquí es donde yo hasta aquí esperaría ver si todos han conseguido un caso real y lo ideal sería documentarlo a través de una filmación, ¿no? Para describirlo y poder realizar el informe, ¿ya? Esto, hasta aquí sería un poco el proceso del procedimiento del caso, ¿ya? Para entrar a los consentimientos éticos, que ya ustedes vieron el modelo, ahorita se lo voy a mostrar en la plataforma, y el proceso de presentación del informe. ¿Cómo sería este informe, no? Este informe debería tener mínimo 20 páginas, como acaban de ver, con la cantidad de hojas que le acabo de dar. Debe tener la carátula, el planteamiento del diagnóstico, los criterios del diagnóstico, evaluación multiaxial, ¿ya? La justificación del diagnóstico, el enfoque teórico de la personalidad de este diagnóstico que ustedes pretenden estudiar, el procedimiento del estudio de caso, o sea, la metodología de todo este estudio de caso, ¿ya? Y los consentimientos éticos de permiso para la aplicación del mismo, ¿ya? Bibliografías y anexos. Yo le encargo, por favor, para mí es fundamental el tema del CITEAPA, ¿ya? Bien, hasta aquí es justamente todo el tema de la estructura, ¿ya? Ahora les voy a entrar un ratingo aquí a la plataforma para un poco mostrarle el seguimiento que yo he estado haciendo con algunos de ustedes. Y aquí ustedes van a entrar al primer bloque, por ejemplo. Aquí yo necesito que suban urgentemente todos los otros pasos ahora, porque ya estaríamos yendo. Yo hoy en la mañana revisé algunos y, a ver, creo que era, voy a entrar a cualquiera, ¿no? Este de aquí. Excelente avance. Este grupo, creo que es de Paniagua Terraza, pero espere, mejor voy a hablar con evidencia, ¿no? Evidencia de propiedad, mejor. Voy a entrar al grupo de WhatsApp, que fue ahí donde les mandé. Y les voy a mostrar cuál es el mejor trabajo desde mi punto de vista, ¿no? A todos los grupos que mandaron ya su avance, ya les subí ahí los comentarios. Bueno, aquí lo pueden ver en pantalla. Es el grupo de Arteaga, Antelo, Flores, Manrique, Loaiza, Bacaflor, ¿no? Ellos presentaron un buen avance, así como la estructura que acabo de mostrarles está lo mismo. Creo que faltan algunas cositas que, como lo decía en el WhatsApp, deberían articular más los procesos locales, ¿no? Pero están yendo muy bien en la línea, ¿no? Aquí cuando construyan el caso, por ejemplo, este grupo, yo lo que espero que puedan encontrar un caso real, ¿no? Para mí sería interesante encontrar un caso real y hacer el estudio de caso, ¿ya? Eso básicamente hasta aquí. Todo esto está quedando grabado para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Como podrán ver, yo he hecho las revisiones en su plataforma, ¿ya? Y aquí en las plataformas me voy a ir a toda la carpeta de estudio caso. Esta es la parte del bloque 1. Aquí en el bloque 1 sí hice bastante revisión y también en el bloque 2 solamente lo estoy dejando ahí para que lo puedan ver, ¿no? Justamente en el bloque 2 hay dos grupos nada más que han mandado, entonces a todos ellos ya les revisé hoy día 7 de junio, ¿no? Como pueden ver las horas. Y lo mismo voy a dejarlo para el estudio caso 1, ¿ya?
En el estudio caso 1 también lo mismo. Hoy día he hecho la revisión en la mañana y están, como ustedes pueden ver, 7 de junio he revisado todos, ¿no? Todos están revisados. Así que yo les encargo hasta aquí. Nos quedaremos directamente para presentar ya el próximo avance. Aquí lo voy a poner en pantalla. Nos quedaremos hasta, aquí, perdón, ahora sí ya está en pantalla, hasta construir el procedimiento del estudio, el paso 6, ¿ya? Entonces todos nos quedamos hasta el paso 6, porque el paso 7 ya he visto que el grupo que acaba de mostrar ya lo tiene construido. Entonces todos deberían tener su consentimiento, porque en realidad dentro de la ética de nuestro trabajo en la psicología es fundamental tener permiso. Entonces nos quedamos hasta el paso 6 para el procedimiento, porque el enfoque teórico es súper fácil, es solo identificar la teoría y argumentarla, ¿no? ¿Por qué van a hacer para esta teoría aplicada a este estudio? ¿Ok? Nos quedamos hasta el paso 6 y en la parte presencial ahí se lo subo. ¿Listo? Un gusto. Chao, chao. Nos vemos prontito. Guardar y ahora salir. Creo que así. Listo. Nos vemos. Chao, chao.